Colocamos este tiempo en tus manos. Te pido, Padre precioso, Señor, que al abrir mi boca sea la palabra para conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Señor, te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Por favor, tome su lugar. Bueno, qué alegría verlos. Hace 8 días, a los que no pudieron venir, estuvimos hablando acerca de la venida del Señor. Un mensaje bastante edificante, bastante bíblico, bastante esperanzador. Estábamos abarcando 1 Tesalonicenses capítulo 4, de los versículos 13 al 17, que habla de la venida del Señor. Estudiamos también algunos acontecimientos que darán lugar a este evento tan esperado por los verdaderos creyentes cristianos. Y hablando de señales, pues realmente nosotros debemos tener claridad que Israel también es parte de las profecías del tiempo del fin. Algunos lo llaman como Israel, el reloj profético de Dios. Esta semana realmente la noticia que abarcó los titulares de las principales noticias globales fue el pacto entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamás. Si vieron algunas noticias donde se hablaba de ese acuerdo de paz, pues esperemos a ver qué tanto dura, porque pues negociar con terroristas es bastante complicado, y en el momento de que haya una agresión de alguna de las dos partes, pues posiblemente se rompan estos acuerdos. Pues realmente eso es una guerra que ha dejado miles de muertos de ambas partes, y las recientes imágenes de niños hambrientos realmente allí en Gaza y la destrucción de Gaza posteriormente le han dado la vuelta al mundo. Y han provocado todo esto realmente un rechazo hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo israelí, lo que se conoce como el antisemitismo. El antisemitismo se traduce realmente en el odio y el rechazo hacia los judíos y hacia todo lo que tenga que ver con el pueblo de Dios. En varias partes del mundo, incluido en Bogotá, se vieron marchas pro-palestinas. ¿Sí se dio cuenta también? De personas jóvenes anarquistas que desconocen por completo la raíz del asunto. Por otro lado, también pues la confusión de cristianos que por la ignorancia o el desconocimiento de la historia bíblica caen en dudas que pueden afectar de cierta forma su fe en Jesús. Esta semana estaba en el centro de Fontibón y estaba visitando un hermano allí de otra congregación que lo distinguimos hace tiempo. Él tiene una cafetería y pues cada vez que vamos nos ponemos a hablar de los temas bíblicos, y él pues me hacía la pregunta acerca de Israel. Él decía que de cierta forma pues estaba confundido porque no entendía cómo, siendo el pueblo de Dios, estaba provocando todo esto. Entonces pues realmente me puse a resumirle parte del mensaje de lo que vamos a ver el día de hoy. Lo único cierto es que al final pues él pudo entender. Entonces la importancia de nosotros realmente de conocer la historia bíblica para poder tratar de entender por lo menos un poco el conflicto que hay allí en Medio Oriente. Por eso el mensaje que el Señor me permite exponer el día de hoy tiene un título que dice: Origen bíblico del conflicto con los palestinos. ¿Sí les parece un buen mensaje? Claro que sí, son mensajes que se pueden predicar a la luz de la palabra. Y pues realmente eso es lo que nosotros debemos hacer una exposición bíblica también de los acontecimientos actuales del mundo y corroborarlos realmente con la palabra de Dios. Y como todo mensaje, pues este mensaje tiene un propósito, es de afirmar aún más nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es conocido también como el león de la tribu de Judá. O sea que su fe y mi fe debe estar antes más firme realmente en el Señor. Y realmente pues hay muchas preguntas alrededor de este tema, preguntas que posiblemente no vamos a alcanzar a abarcar pues en un mensaje, sería imposible, pero realmente formulé un par de preguntas a las cuales le daremos una respuesta bíblica e histórica. Las 5 preguntas que formulé para mi exposición del día de hoy, ahí están. Número 1, el origen de los palestinos en la Biblia. ¿Sí les parece una muy buena pregunta? Claro, hay que ver a dónde están los palestinos allí en la historia bíblica. Número 2, el nombre bíblico e histórico de las tierras en conflicto, porque ahorita se conoce como Palestina, pero vamos a darnos cuenta por la Biblia que esas tierras inicialmente no se llamaban Palestina. Pregunta número 3, ¿a quién fue dada la promesa de habitar toda esta región? Vamos a mirarlo a la luz de la palabra. Número 4, batallas de los filisteos en contra de los judíos.
Y número 5, profecías de la destrucción de las naciones enemigas de Dios y de Israel. Tenemos que entender por la profecía bíblica que hay realmente cuando una nación o una persona o un grupo de gente se levantan contra Dios o contra el pueblo de Dios, pues realmente bíblicamente vemos que realmente pues el final no es el mejor. Muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos, estamos viendo hoy nuestro mensaje acerca del origen bíblico del conflicto entre Palestina e Israel. Entonces vamos a ir al desarrollo de nuestro mensaje de esta mañana. Número 1, el origen de los palestinos en la Biblia. Porque pues como les decía, esta semana se ha visto pues realmente ese acuerdo de paz que hicieron allí el grupo terrorista palestino Hamás con la nación de Israel. Entonces vamos a ver el origen de los palestinos en la Biblia. Aunque en la palabra de Dios originalmente Palestina no se encuentra en la Biblia que nosotros tenemos, solo hay una traducción que es la King James, que realmente muestra así realmente el nombre de Palestina, pero originalmente ese nombre no se encuentra en la mayoría de Biblias que usted y yo tenemos. Pero sí hay una probable raíz de donde provienen los palestinos y es necesario que nosotros conozcamos su origen para poder tener también claridad en el asunto, en el conflicto. Recordemos, hace 8 días les expliqué algo de esto, que el emperador romano Adriano renombró la provincia de Judea como Siria-Palestina en el año 135, después de que hubo una revuelta judía en Bar Kokhba, se llama así. Esta decisión fue vista realmente por muchos como un intento de borrar la conexión judía con el resto del mundo. O sea que en el año 135 el imperio romano, ¿en cabeza de quién? Del emperador romano. Él lo que hizo fue cambiar el nombre que en ese momento tenía, que era Judea, la región de Judea, cambiarlo por Palestina. Y realmente pues la palabra Palestina viene del vocablo latino filistea. Entonces de ahí proviene obviamente el origen de Palestina. Algunos historiadores no bíblicos recalcan que los palestinos modernos no son descendientes de los antiguos filisteos. Algunos afirman que sí, otros que no, pues hay opiniones divididas, pero pues vamos a ver qué más nos muestra la palabra de Dios. Algunos de esos historiadores afirman que los filisteos desaparecieron en la historia tras el exilio babilónico y que los palestinos actuales son parte del pueblo árabe. Esta mañana hablamos con Andrés acerca de eso, entonces que son árabes que se asentaron allí en la región de Gaza hace muchos años atrás. Entonces realmente, así que el área que se conoce como Palestina en la actualidad, según las escrituras, sí fue habitado realmente por filisteos. Veamos las escrituras. Vamos a ver las escrituras, vamos a darle base bíblica a este mensaje. Qué bueno es que cuando nosotros hablamos un tema, nosotros podamos darle un asiento realmente bíblico a lo que dice la palabra de Dios. Esto no es sacar conjeturas que a mí me parece o como que yo creo o como que él dijo, sino siempre mirar qué dice la Biblia pues realmente a la luz de las escrituras. Siempre todo tema, toda situación, toda circunstancia, ¿qué hacemos? Que lo filtramos realmente por medio de las escrituras. Y cuando nosotros cogemos las escrituras, pues realmente es bastante interesante. Yo lo voy a ser franco, cuando yo era estudiante hace muchos años, porque ya soy de edad, hace muchos años, a mí la historia me parecía aburrida, ¿cierto, jóvenes? ¿No les parece que la historia, cuando les dan la clase de historia, geografía, como que se torna un poco aburrida? Pues yo era uno de esos, pero hoy en día puedo ver que la historia bíblica es algo maravilloso, es algo sorprendente, porque uno busca realmente las raíces, busca realmente el porqué de las cosas, y entonces uno se va a la historia bíblica y puede leer Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, puede leer los profetas menores y mayores, y va a encontrar uno la historia realmente que es bastante fascinante. Entonces cuando leemos el Nuevo Testamento bajo la luz del Antiguo Testamento, entonces podemos tener un poco más de mayor comprensión realmente de las escrituras. Así que es maravilloso. Así que le pido el favor que como vamos a ver hoy vamos a ver mucha historia, no se me vaya a aburrir, no se me vaya a quedar dormido, porque vamos a ver bastantes versículos bíblicos. Entonces comencemos. Isaías 14:29, mirando del origen obviamente de los palestinos o del conflicto, dice: no te alegres tú, Filistea toda,
por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Ahora vamos a ver la traducción de King James, traducida al español, ese mismo versículo que ahí está en la pantalla, dice: no te alegres tú. ¿Cómo dice? Palestina entera. Entonces esta versión lo que hace es asociar obviamente a los filisteos. ¿Con quién? Con los palestinos. ¿Estamos entendiendo? Uy, qué bueno. Entonces ya tenemos una idea de que realmente los palestinos realmente pues pueden surgir, pueden ser una descendencia realmente allí de los filisteos. Entonces dice esta versión: no te alegres tú, Palestina entera, porque la vara del que te hirió se haya roto, porque de la raíz de la serpiente saldrá una víbora y su fruto una serpiente voladora ardiente. Veamos otro versículo, saltémonos a Joel capítulo 3, versículo 4. Recordemos que Joel es uno de los profetas menores. También vamos a leer la Reina Valera y la versión King James. Entonces dice, en la Reina Valera dice: y también que tengo yo contra vosotros Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Está hablando el Señor. Si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Y en la versión King James dice: y también que tengo yo contra vosotros Tiro y Sidón y todas las costas, ¿de dónde? De Palestina. Entonces ya vamos como que asociando realmente a los filisteos con Palestina. Recordemos que cuando estudiamos la historia bíblica en Génesis capítulo 10, no vamos a mirarlo acá, pero si usted quiere leerlo en su casa, cuando lo lea, en Génesis capítulo 10 usted encuentra a los descendientes de Noé. ¿Sí recuerda cuando terminó el diluvio, los descendientes o los hijos de Noé, ¿cómo se llamaban? ¿Cuántos hijos tenía Noé? 3. ¿Cómo se llamaban? Correcto, estos muchachos están bien estudiosos en la palabra de Dios. Sem, Can y Jafet. Recordemos que de Sem, ¿quién proviene? Uy, los corché. De Sem proviene la línea mesiánica. O sea, la línea del Señor Jesús proviene ¿de dónde? De Sem. Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas vienen de la línea de Sem. Por eso se llama antisemitismo, ¿sí ve? Que las mismas palabras nos dan mucho de qué entender. Pero también encontramos la línea de Cam. De ahí provienen los cananeos. Le voy a leer algo aquí en mi escritura, no tengo los versículos ahí. Le voy a leer Génesis 10:1. Dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can, Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Más adelante en el versículo 13, 14 leamos a Patrusín, a Casluín, de donde salieron los filisteos, y a unos nombres todos raros. No le va a poner así a sus hijos, ¿no? Entonces ya encontramos que aquí nos aparece en el tema de, por primera vez la Biblia nombra a los filisteos. En Génesis 10, capítulo 14, se nombra allí a los filisteos y sigue diciendo: al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbeo, al Semareo, bueno, a todos esos feos que nombra ahí la palabra de Dios. Y todos esos son realmente los descendientes de Cam. Recordemos que Noé maldijo a uno de sus hijos. ¿A quién fue? A Can. ¿Por qué? Porque conoció su desnudez. Entonces la descendencia de Can siempre fue una generación que fue mala y perversa. E históricamente, pues si uno se pone a trazar la línea, los filisteos vienen a ser parte realmente de esta descendencia. ¿Sí me está entendiendo? Punto número 2 de nuestra enseñanza al día de hoy: nombre bíblico e histórico de las tierras en conflicto. Entonces, como lo decía, aunque el emperador romano Adriano renombró Palestina, realmente el nombre original de esas tierras, yo hice un mapita acá, no soy tan buen dibujante, pero procuré dibujar las tierras que estamos nombrando como Palestina. Inicialmente, ¿cómo se llamaba? Canaán. ¿Sí recuerdan a Canaán? Y esas tierras, realmente Canaán, luego fue conocido realmente como la tierra o la región de Judea. Entonces, cuando usted ve en la Biblia Canaán o Judea, pues se está refiriendo realmente a la misma región. Y de ahí hoy en día se desprende lo que es la parte de Palestina, que es esta parte de aquí que está subrayado en negro, ahí donde está Cisjordania, que significa a este lado del Jordán. Y allí dentro de Cisjordania, Palestina, hay algo paradójico, que se encuentra Belén. ¿Quién sabe qué significa Belén?
donde nació nuestro Señor Jesucristo, y está allí en lo que se conoce hoy como Palestina. Entonces no significa que el Señor Jesucristo sea un palestino, sino que obviamente Palestina tiene dominio sobre esa región de Cisjordania, que es el lado norte, y aquí en el lado sur es donde se encuentra la franja de Gaza, lo que hemos visto últimamente en noticias, que es un pedazo muy pequeño. Pero para que ustedes entiendan parte del conflicto, resulta que aunque Palestina esté dividido en dos partes, en lo que es Cisjordania, esta parte que es negro, y la parte de este lado que es la franja de Gaza, realmente Palestina solamente tiene el dominio, la autoridad palestina en cabeza de Mahmoud Abbas, tiene el control allí realmente de lo que es Cisjordania. Al otro lado, en el sur, lo que es la franja de Gaza, allí no hay ni Dios ni ley. Allí quien gobierna, allí pues realmente es Hamás quien tiene realmente el control de la franja de Gaza. Y Hamás es un grupo terrorista. Sí lo vimos el 7 de octubre del 2023, cuando ellos pasaron realmente, cruzaron la frontera, y había allí un festival donde mataron 1.200 personas. ¿Sí lo vieron en noticias? Y violaron a las mujeres, se llevaron a los niños, los mataron, se llevaron 251 rehenes, y de ahí comenzó el conflicto que estamos viendo actualmente, con lo que pasó realmente hace 2 años, el 7 de octubre. Por eso fue que este 7 de octubre veíamos manifestaciones pro-palestinas de los que apoyan realmente a este grupo terrorista. Qué paradójico es que realmente se apoye el terrorismo o se apoye realmente la maldad. Eso es parte de la historia, lo que tenemos ahí. Entonces, para que cuando usted vea los mapas, no sé si ustedes tienen Biblias antiguas, las Biblias antiguas tenían, en la parte final tenían unos mapas, ¿sí recuerdan? Y esos mapas, cuando usted los estudia, no los pusieron ahí como por lujo o porque sobraron unas hojas, pues realmente está para estudiar y conocer realmente estas regiones y conocer realmente los conflictos. Entonces, cuando usted mire realmente allí esa patria que se conoce como Israel, antes se llamaba la región de Judea, y inicialmente en el libro de Génesis es nombrada como la región de Canaán. Y esa región de Canaán, vamos a ver que realmente fue algo que Dios le prometió, ¿quién? A una nación. Entonces, el nombre bíblico e histórico de las tierras en conflicto, que se conocen actualmente como Palestina, ¿cómo se llamaban antes? Uy, no, hermanos, me va a tocar volver a repetir. Se llamaban Canaán, o conocidos como la región de Judea. Cuando hablamos de la región de Judea, ¿usted sí asocia de dónde salieron los judíos? Pues de Judea. El Señor Jesucristo era un judío. Por eso es que ese odio antisemita de muchas personas en el mundo entero realmente por los judíos. Entonces no se puede realmente odiar a los judíos, porque como le digo, cuando usted ve esas noticias y ve esas imágenes tan desgarradoras que le mostré al principio, donde hay niños allí en Gaza con unas ollitas y realmente pues prácticamente muriendo de hambre, pues la gente dice, no, hay que condenar a Israel, mire qué malvados son, qué perversos son. Pero hay que entender que todo esto lo produjo fue el grupo terrorista Hamás. Vamos a estudiar, yo creo que el próximo domingo, como estamos hablando hoy de Palestina, si Dios lo permite, el próximo domingo vamos a voltear la torta y vamos a hablar realmente de Israel, cómo surgió Israel y las batallas que ha tenido que librar Israel. ¿Sí les parece o les parece bastante aburridor? Bueno, pastor, pues predique, está bien de Israel. Entonces encontramos que el cambio de la antigua ciudad de Canaán a Judea no fue un evento único, sino fue un proceso histórico gradual que duró bastantes siglos. Encontramos también la historia bíblica 931 años antes de Cristo, encontramos realmente el reino de Judá. No sé si les he hablado a los hermanos que han venido a los estudios bíblicos, hablamos de los reinos del norte y del reino del sur. Hubo allí realmente una división. El reino del norte, que es Israel, conservó su nombre, pero el reino del sur recibió un nombre que es Judá, que es derivado de la tribu de Judá. Entonces de ahí, como les decía, de ahí se desprende el nombre de ¿quién? De los judíos. ¿Ustedes recuerdan de quién era Judá? ¿Sí recuerda alguno quién era Judá? No, pastor, yo no leo la Biblia. Bueno, yo le voy a explicar. Judá realmente era el hijo de Jacob, un patriarca bíblico. ¿Sí recuerdan a Jacob, que tenía 2 esposas? Eso era el Antiguo Testamento, que era válido. Ya hoy en día no podemos porque nos metemos en un problema. Entonces Jacob tenía 2 esposas, que era Raquel y Lea. ¿Sí recuerdan que le tocó trabajar primero por la una y luego realmente por la otra? Y dice la palabra que Jacob amó más realmente a Raquel. Y con Raquel tuvo 2 hijos,
que fue Judá y fue Benjamín. Entonces, ¿realmente qué pasó? Que en el trabajo de parto murió Raquel. También lo hemos estudiado en el libro de Génesis. Allí fue cuando murió Raquel, y allí pues realmente quedó Judá, que realmente de ahí se desprende la tribu de Judá, la descendencia del patriarca y una de las más prometientes de las 12 tribus de Israel. Entonces ya uno conoce de dónde provienen las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de ¿quién? De Jacob. Continuemos, Éxodo 6:4. Dice: también establecí mi pacto con ellos de darles ¿la tierra de qué? De Canaán. ¿Sí ve que encontramos realmente el original, la tierra de Canaán, como una promesa entre Dios, un pacto? Dice: la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Entonces habla de un pacto. Pero ¿quiénes son ellos? Porque dice que establecí mi pacto con ellos. Pues ya vamos a mirar quiénes son ellos, a los cuales Dios le está dando esa promesa de darles todo este territorio que se conocía como Canaán. Y esta pregunta nos lleva a nuestro punto número 3 de nuestra enseñanza. Ahora sí, ¿a quién fue dada la promesa de habitar esta región? Ahí vamos a encontrar parte del origen del problema del conflicto actual. Si realmente esas tierras le corresponden a Palestina, o realmente sí le corresponden a la nación de Israel. Vamos a ver qué dice la Biblia. Como le digo, vamos a mirar siempre las escrituras bíblicas. Vamos a ir a Génesis 17:1. Si no tiene su Biblia, recuerde que aquí están los versículos en el monitor. Dice: era Abraham de 99 años, o sea, era un sardino, un peladito. 99 añitos tenía el muchacho. Dice: cuando le apareció Jehová el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es ¿con quién? Contigo. O sea, ¿con quién fue el pacto inicialmente? Con Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, los patriarcas. Dice: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Versículo 5 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dice: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Oiga, qué tremenda promesa. Y tenemos que entender que esta promesa únicamente se la dio Dios ¿a quién? A Abraham, a un pueblo, no a una persona. Hoy en día, con el respeto de algunos consiervos, hay pastores o iglesias hoy en día que toman como propia esa promesa. Dices que Dios a mí me dio una promesa. No, cálmese. Esa promesa únicamente se la dio Dios ¿a quién? A Abraham. Que nosotros, la iglesia, hacemos parte de esa promesa, porque nosotros, según el libro de Romanos, nosotros, la iglesia, fuimos injertados en el olivo silvestre, que es ¿quién? Israel. Nosotros fuimos injertados. Versículo 7, Génesis 17 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Versículo 8: y a ti te daré y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. ¿Toda la tierra de qué? ¿De Palestina? No, si ve que no dice Palestina, dice toda la tierra de Canaán, por heredad perpetua. ¿Qué es perpetuo? Para siempre. O sea que es una promesa que Dios se la dio allí desde el Génesis. ¿A quién? A Israel. Se la dio realmente, le dio toda la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán no solamente abarca esto, sino también se dice históricamente que abarca el Líbano, Siria, Jordania y muchas naciones. O sea que inicialmente la promesa fue dada realmente al pueblo judío. En 8 días les voy a explicar qué fue lo que pasó, porque recordemos que Israel por 2000 años fue exiliado, vivieron una diáspora. Les tocó, ellos prácticamente se esparcieron por todo el mundo por las persecuciones que tuvieron. ¿Y quiénes fueron los mayores perseguidores de los judíos? Los romanos. Allí están los romanos mismos que mataron al Señor Jesús, que en el año 70 quemaron el segundo templo de Salomón. Esos romanos, ese imperio fue el mayor perseguidor realmente del pueblo judío.
Por eso realmente los judíos fueron dispersos por todo el mundo. Pero según la profecía bíblica, que en 8 días la vamos a ver, entonces no falte por favor para que usted pueda realmente pues tener mayor conexión. Entonces realmente, ¿quiénes son ellos? La descendencia pues de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se refiere a los judíos, a los israelitas. Así que no es ni a los filisteos ni a los palestinos realmente realmente se les dio esta promesa. Fue una promesa que realmente pues al Señor le plació realmente escoger esa área geográfica, realmente escoger esa descendencia, y pues a él le plació. Hubiera podido ser Venezuela, hubiera podido ser Colombia, hubiera podido ser Argentina, pero simplemente fue realmente allí en esa región donde se inició realmente todo el Génesis y donde finalmente va a terminar todo el Apocalipsis. Porque allí donde comenzó, allí mismo va a terminar. Hace 8 días estábamos hablando de la venida del Señor Jesús y estábamos viendo que el Señor Jesús en su segunda venida, ¿a dónde va a llegar? ¿Al aeropuerto El Dorado? No, pastor, va a llegar ¿a dónde? A Jerusalén. Pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos, ¿qué pasa? Que se partirá en 2. Eso lo leímos hace 8 días y lo hemos estudiado. Entonces sí ve que las profecías bíblicas es muy bueno conocer la historia, es algo realmente maravilloso. Así que yo lo invito a que usted escudriñe su Biblia. No crea que es que la Biblia es para el pastor, que estudie el pastor, que aprenda el pastor. No, todos tenemos que aprender como cristianos la palabra de Dios para evitar ser engañados, porque si no conocemos la verdad, pues realmente estamos propensos a ser engañados. El Señor Jesús, hace 20 días estábamos viendo un mensaje que se titulaba La batalla por la verdad, si recuerdan, y estábamos viendo en Juan capítulo 8 versículo 32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces recordemos que ¿quién es la verdad? Es Jesús, es su palabra, y que la verdad nos hace libres del pecado, pero la verdad también nos hace libres de caer en el engaño y en la mentira. Continuemos, miremos aquí Salmos 105:7. Para corroborar esa promesa, dice el salmista: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Versículo 8: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, de la cual concertó ¿con quién? Con Abraham. Clara la palabra. Y de su juramento a Isaac. Yo le digo, hay muchos versículos de la Biblia que uno no necesita ser teólogo para poder entender lo que dice realmente la palabra de Dios. Hay cosas que sí los pastores tenemos que estudiar, y es la teología, obviamente el estudio obviamente de Dios, y la hermenéutica, porque son unas normas de interpretación para poder trazar bien la Biblia. Pero hay versículos que realmente son bastante claros, que no necesitamos realmente, como le digo, ser estudiosos, sino si nos dice que se acordó el Señor de siempre de su pacto, de la palabra que mandó por 1000 generaciones, con la cual concertó con Abraham, pues es facilito entender que realmente Dios hizo un pacto con su pueblo Israel. Versículo 10: la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. ¿Qué es sempiterno? Que tiene un comienzo, pero no tendrá un final. Se utiliza para describir la naturaleza de los pactos de Dios o los reinos que Dios realmente establece. Eso es un pacto sempiterno, o sea, completamente eterno. Y si en el capítulo de Génesis, capítulo 10, o en el capítulo 17, encontramos que realmente está ese pacto. Está pendiente ahí, por favor. Salmo 105:11 dice: diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Entonces entendamos que dentro de una perspectiva histórica y bíblica, Canaán abarcaba, como les dije, la región que hoy se conoce como las partes de Israel, Palestina, Líbano, Siria y Jordania. Las fronteras realmente variaban según el contexto realmente de la época, pero en general se extendían desde el río Jordán realmente hasta ¿dónde? Hasta el mar Mediterráneo. Por eso es importante que usted y yo podamos estudiar realmente los mapas que nos muestran realmente la historia de Dios. Vamos a nuestro punto número 4. ¿Sí me está entendiendo hasta este punto de la escritura? ¿Sí están entendiendo o está aburrida la enseñanza? No, pastor, hágale, bueno. ¿El hermano que se está durmiendo? No hay ninguno que se está durmiendo. Punto número 4. Batallas de los filisteos en contra de los judíos. Entonces encontramos que realmente la batalla actual o el conflicto actual que encontramos, somos testigos, y vale la pena aclarar
Y présteme atención de que este conflicto que se está viendo en este momento no es directamente de Israel hacia el gobierno palestino que está en Cisjordania, a este lado del Jordán. No es de Israel contra una población palestina, sino es de Israel contra ¿quién? Contra un grupo terrorista llamado Hamás. Realmente en la historia de Israel, desde que se fundó en 1948, Israel nunca ha ido a atacar a otras naciones. Siempre lo que ha hecho es que se ha defendido. Y obviamente pues cuando se defiende pues tiene obviamente que repeler un contraataque. Si ustedes ven en las noticias, muchos, incluido, recuerden que el mayor enemigo que tiene Israel es la nación de Irán. E Irán públicamente ha dicho que Israel tiene que desaparecer, que hay que darle muerte a los judíos. Eso sí lo han dicho ellos, mas sin embargo nunca hemos escuchado a un presidente o a un primer ministro de Israel argumentando que tiene que destruir a sus vecinos. Eso nunca lo escuchamos, porque ellos siempre lo que han hecho es defenderse, tratar de ser una nación. Entonces tenga claro, cuando usted vea esas noticias, cuando alguien le quiera realmente dañar su fe, atacar su fe, realmente entienda que lo que ha hecho Israel es defenderse del grupo terrorista palestino Hamás. ¿Correcto? ¿Claros hasta ahí? Bueno, ahora bien, miremos, entonces vamos a mirar una historia bíblica. En la Biblia se registran bastantes batallas que ha tenido que librar Israel, pero una de las más conocidas, ¿ustedes recuerdan a David y a Goliat? ¿Sí lo recuerdan? Claro, es la forma más fácil de recordarlo. Los niños ven en sus Biblias, en sus imágenes, David y Goliat. Ese pequeño joven David y ese gigantón que se llamaba ¿cómo? Goliat. Pero vamos a ver que ese gigante Goliat tenía un origen, era descendiente de los filisteos. Todos esos feos, entonces de allí era descendiente este gigante realmente. Vamos a mirarlo en la palabra de Dios. 1 Samuel 17:1. 1 Samuel 17:1 dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá. ¿Sí ve que la Biblia misma nos dice que es la región de Judá? Y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Versículo 2. También Saúl, ¿sí recuerdan a Saúl? ¿Era rey de dónde? Rey de Israel. Fue el primer rey que tuvo realmente Israel. Entonces dice que también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla. ¿Contra quién? Contra los filisteos. O sea que antiguamente sí ve que encontramos que ya había un conflicto, una batalla entre los filisteos y entre los judíos, lo que vemos realmente hoy en día. Dice: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba como Goliat, este gigante de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Era bastante grandecito realmente el hombre. Dice: y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Se puede imaginar todo lo que pesaba esta armadura que traía este gigante. Dice: el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en el orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros y un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera ser más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. O sea, lo que hizo aquí este paladín, este gigante, que fue desafiar realmente allí a los judíos. Dice: y añadió el filisteo, tras del hecho era bastante bocón, dice: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme a un hombre que pelee conmigo. Yo creo que más de uno estaba mirando: ¿quién irá de vosotros? Vaya usted. No, mejor vaya usted. Continuemos. Versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron bastante miedo. O sea que les provocó miedo que realmente este gigantón los estuviera desafiando. Y aquí aparece David. Dice: y David, hijo de aquel hombre
efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este era ya viejo y de gran edad entre los hombres. Y de los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Versículo 14, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén, porque recordemos que David, ¿qué era? Pastor de ovejas. ¿Y estaba dónde? En Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, desafiándolos, y no había quien se le parara. Vamos a saltarnos más adelante. 1 Samuel 17:39 dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David se echó de sí de aquellas cosas. Entonces, como David se ofreció para ir a la guerra, le pusieron su armamento, sus cosas, pero realmente, como era un chiquitín, dijo él: yo no puedo realmente andar con esto. ¿Qué hizo? Que cogió y se despojó realmente de todo, de la vestidura que le habían dado. Imagínense nomás la película de la escena. Dice: y tomó un cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zorrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Se pueden imaginar esa escena? Ese gigante grandulón filisteo Goliat, con esa armadura que teníamos, que acabamos de leer, y viene este chiquitín David con simplemente unas piedras y una honda. Pues uno, ¿qué diría en lo natural? Uno diría: no, eso es pelea de burro amarrado con tigre. Ya sabemos realmente quién va a ganar, pero veamos realmente la historia. Dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Dice: cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, o sea, le menospreció, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Para que se hagan la idea, mire este pastor, más o menos así era David, lo que describe la palabra de Dios. No se rían, por favor. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. ¿Qué hizo este gigante? Maldijo a David y maldijo a sus dioses. Quiero saltarme un poquito a Génesis 27:29, porque esto que dice la palabra, que este hombre maldijo realmente a David, a su Dios, a su descendencia, realmente tiene una connotación bastante importante. Hoy en día encontramos personas, naciones que se levantan a maldecir a la nación de Israel. Dice Génesis 27:29: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Mire lo que dice: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Eso es una promesa bíblica. Si recuerdan, ahí tengo una imagen, gracias. ¿Sí recuerdan a este personaje? ¿Sí lo conocen o es desconocido? El señor Hugo Chávez, quien en una de sus alocuciones, igual a las alocuciones presidenciales del presidente Petro, se atrevió a proferir maldición contra la nación de Israel. Él en esa ocasión dijo que maldecía a Israel desde sus entrañas. ¿Y a dónde fue el cáncer de Hugo Chávez? En sus entrañas. Y fue a Cuba, donde están los mejores médicos oncólogos, y no, realmente allí murió, porque se atrevió a maldecir una nación, a un pueblo. Esto es bastante delicado. Encontramos también el presidente Petro levantándose contra los judíos, contra ay, pues Dios tenga compasión y misericordia, porque realmente es el pueblo de Dios. De hecho, la palabra dice que nosotros, en Salmos, que nosotros tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Dice: benditos sean los que oran, los que profesan realmente bendición contra Israel. Por eso usted y yo, como cristianos, pues oramos por la nación de Israel, oramos por la paz de ese pueblo. Continuemos. 1 Samuel 17:44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Trataba de qué? De asustar realmente a David. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada
con lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tremenda historia, ¿no? ¿Sí la habían leído? ¿Sí la conocían? Tremenda realmente. Versículo 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza, le dice David al gigante, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Versículo 48: Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Una batalla de un filisteo contra un israelita. Dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo ¿a dónde? En la frente. Le dio al tuste, le dio a la torre de control. Dice: y la piedra quedó clavada en la frente. ¿Se imagina la fuerza que tenía? Que esa piedra quedó clavada en la frente de este gigante. ¿Y qué pasó con el gigante? Cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Por eso dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Nosotros podemos ganar batallas obviamente en la oración, y dice la palabra que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La historia realmente nos muestra realmente que los que confían en Dios realmente serán completamente exaltados. Versículo 51: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. ¿Y qué hizo? Le cortó con ella la cabeza. Qué tremenda historia, ¿no? Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué pasó? Como el correcaminos, huyeron, salieron corriendo. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Versículo 54: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Qué tremenda historia, ¿no? Entonces sí ve más o menos las batallas que ha tenido que librar realmente la nación de Israel, los judíos, los israelitas. Recordemos que cuando Josué y Caleb, ¿quiénes recuerdan quién fue Josué y Caleb? Uy, hermanos, vamos a tener que estudiar la palabra de Dios. Pero bueno, para eso está el pastor, para que nos enseñe. Josué y Caleb fueron parte, ¿se recuerdan los espías que fueron a ver la tierra prometida? ¿Y qué pasó? Que cuando ellos fueron a esa tierra, cuando entraron allí a la tierra de Canaán, ¿qué pasó? Que esa tierra estaba habitada. Y ellos tuvieron realmente, de cierta forma, tuvieron temor. Cuando usted lee el capítulo 13 de Números, puede encontrar que los pueblos que habitaban la tierra prometida eran los cananeos, los jebuseos, los amorreos, los heveos, los gergeseos, los anaseos y toda esa partida de feos. Eran los que habitaban ya antes las tierras de Canaán. O sea, ¿qué nos dice esto? Para que usted me entienda, que antes de que el pueblo de Dios llegara a la tierra prometida que iban a habitar, ya había sido habitado por todas estas generaciones atrás. Y alguien dirá: bueno, pastor, pero ahí está clara la palabra, porque ya los filisteos, ya los cananeos, todos ellos habitaban antes. Sí, ellos habitaban, pero la promesa de esas tierras, ¿a quién Dios se la había dado? A un pueblo, a una nación. O sea, es que la misma escritura realmente no se equivoca. Vamos a ir a nuestro punto número 5, que es el último punto de la enseñanza del día de hoy. Aún nos quedan unos minuticos. Profecías de la destrucción de las naciones enemigas de Dios y de Israel. Entonces, como les decía antes, hay profecías bíblicas que nos muestran, que nos hacen ver que realmente toda nación,
Toda persona, todo individuo que se levanta contra Dios, realmente pues obviamente, imagínense ser enemigos de Dios. Tiene que ser una persona ignorante, bruta, qué sé yo, perdónenme la expresión, para realmente levantarse contra el Dios de la Biblia. Yo lo voy a ser franco, yo antes de conocer al Señor, a mí no me pasaban los cristianos, pero jamás me atreví a proferir maldición contra Dios. No me gustaba el cristianismo, como que me parecía por ahí algo raro, pero yo sabía en el fondo que realmente había un Dios, que era el Dios de la creación. Pero hoy en día encontramos personas que son enemigos del pueblo de Dios, enemigos de los judíos, enemigos de la Biblia, gente que odia a los pastores, gente que odia a las iglesias, gente burladores, porque eso es lo que encontramos hoy en día, porque están en ignorancia. Pero es una ignorancia que los mantiene en maldición, los mantiene cegados y los mantiene en condenación. Por eso, gloria a Dios, que el Evangelio a nosotros nos ha alumbrado y ahora tenemos la claridad para nosotros poder ver realmente a Dios por medio de su palabra, ver el propósito de Dios. Hace 8 días hablamos de la venida de Cristo, hace 15 días hablábamos del juicio de las naciones, hace 15 días atrás hablábamos de la batalla realmente que tenemos por la fe. Entonces nosotros tenemos luchas y esas luchas realmente están aquí plasmadas en la palabra de Dios, pero Dios nos ha prometido. Ahora nosotros hablábamos hace 8 días de esa nueva Jerusalén, de ese nuevo mundo que el Señor traerá, porque lo que vemos hoy en día realmente vemos que tiene que ser destruido, posiblemente con el paso de los días posiblemente se desaten más guerras y si usted lee Ezequiel capítulo 38, Ezequiel capítulo 39, si usted lee el Salmo 83, usted va a encontrar que hay batallas que la Biblia profetiza en el mundo, donde va a venir Gog y Magog, que eso lo vamos a ver en 8 días, que es Rusia, que van a venir Turquía, Togarma, todas estas naciones vecinas van a venir ¿contra quién? Como Israel, como lo han hecho los filisteos, como lo han hecho estos gigantes, van a venir estas naciones en contra de Israel, que es la batalla final, que es una batalla que se conoce como la batalla de Armagedón. Es una profecía bíblica y según la Biblia le da la victoria ¿a quién? Realmente pues a esa nación, porque el mismo Señor ya peleará esa batalla. Entonces por eso es importante que tú y yo conozcamos la historia bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los 66 libros. Por eso esto se llama Biblia, porque es un compendio de libros. O sea, aquí están 66 libros que nos muestran realmente la historia de Dios. ¿Quiere conocer la historia de Dios? Aquí está en la Biblia, en las Escrituras. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Yo por eso los animo, los exhorto que ustedes sean cristianos bíblicos, que estudian la palabra de Dios, que se congregan continuamente, que son parte de una iglesia, que oran, que leen las Escrituras, que dan testimonio realmente, no solamente en su familia, sino realmente afuera. Vamos al último punto: profecías de la destrucción de las naciones enemigas de Dios y de Israel. Éxodo 15:14, comencemos por los filisteos. Dice: lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. En la versión King James dice que la tristeza se apoderará de los habitantes ¿de dónde? De Palestina. Si usted ve noticias ahorita o usted ve un portal y ponga guerra en Gaza, usted va a ver que en Gaza, allí en Palestina, realmente ¿qué es lo que hay? Realmente hay es zozobra, hambre, dolor, destrucción. Yo veía un video estos días, me gusta ver documentales, y más del 90% de la franja de Gaza, ¿cómo está? Destruida, está completamente asolada. Y alguien dirá: pastor, pero es que fueron los judíos. Sí, fueron los judíos, fue esa nación de Israel. Y aunque hay cosas que tú y yo no podamos entender, simplemente lo que hacemos es mirar a la Biblia, mirar realmente a la palabra de Dios, porque realmente este grupo terrorista Hamás, hace 8 días lo veíamos, que son tan malos que ellos realmente tienen sus campamentos debajo de los hospitales, se camuflan entre la población civil, en los colegios. Y cuando Israel, el FDI, que son las fuerzas de defensa de Israel, cuando ellos hacen esos ataques allí realmente a la franja de Gaza, entonces es cuando realmente pues lamentablemente han muerto cerca de 60,000 palestinos, obviamente la mayoría de ellos muchos inocentes, es verdad, pero entonces ahí es donde el mundo dice: mire, y condenemos a Israel.
y ahí está escrito la palabra, y posiblemente, ahorita me estoy adelantando al mensaje de 8 días, pero obviamente ahorita el único país que le está prestando un apoyo total a Israel, ¿quién es? Estados Unidos. Pero en el momento que Estados Unidos se quite, ¿qué va a pasar? La Biblia profetiza que Israel quedará sola. ¿Qué va a pasar cuando no vean, las naciones vecinas vean a Israel con su amigo Estados Unidos? Pues van a venir y se va a cumplir lo que dice el Salmo 83. Ven y destruyámosla para que no sea más nación. Veamos otro versículo. Ya es el último versículo. Dice Sofonías 2:4, que fue un mensaje que les envié esta semana. Dice: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Todas estas naciones que nombra acá, Gaza, incluida la franja de Gaza, hay una profecía bíblica que serán como desamparadas, o sea que serán destruidas. Ya predecía la Biblia, con más de 2500 años de antigüedad, predecía que muchas de esas naciones que se constituyen enemigas de Dios, pues realmente su fin, ¿cuál sería? La destrucción completa. Jeremías 47:1, para ir concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy, dice: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes de que Faraón destruyese a Gaza. O sea que encontramos que en la historia, también no reciente, sino en la historia cuando habían faraones, recuerde que los faraones que gobernaban Egipto. También hubo un faraón que fue a destruir ¿a quién? A Gaza. Fue a pelear allí también contra los filisteos. Y también cuando usted, para poder comprender un poquito más realmente que la palabra de Dios se cumpla al pie de la letra, también hay una profecía también de la destrucción contra Damasco. ¿Sí recuerdan Damasco? Damasco queda a este lado, ahí lo puse, queda en Siria. Y en la actualidad Damasco también es otra población que está completamente en ruinas, que está destruida. O sea que lo que encontramos es que la profecía bíblica realmente de Dios se tiene que cumplir. A Dios no se le ha pasado absolutamente nada. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. O sea, la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Entonces eso nos da cuenta también de que Dios es real, de que Dios está vivo, de que Dios está en medio nuestro, de que el Señor Jesús está a las puertas golpeando a nuestro corazón, llamando, buscándonos. Y algo tremendo que tenemos que saber la iglesia es que estamos en un periodo de gracia. ¿Qué significa gracia? Un regalo inmerecido. De que mientras que nosotros en este mundo no miremos a lo que se está desvaneciendo, sino miremos realmente al cielo, miremos a Dios, pues nuestra salvación proviene de Dios, y que de Dios proviene nuestro amparo y nuestra fortaleza, y que nosotros como cristianos nos llamamos cristianos porque provenimos, esa palabra proviene de Cristo. Y que realmente cuando nosotros hacemos esa confesión, como lo dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, nosotros hacemos esa confesión confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyendo en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces seremos completamente salvos. Y que no importa si el mundo pase lo que pase de aquí en adelante, en estos próximos años que posiblemente sean bastante turbulentos, porque hace 8 días veíamos y ahorita el mundo está siendo testigo de las profecías, y yo lo que veo es que todo lo que está pasando es como realmente un gran rompecabezas, y que cada cosa que pasa es como una ficha que se pone en su lugar, y cada vez tenemos un panorama más amplio de lo que está pasando. Vemos que posiblemente se pueda levantar en estos tiempos el anticristo, que se pueda cumplir lo que dice Apocalipsis capítulo 6, que son los 4 jinetes del Apocalipsis que los hemos estudiado, que se cumpla lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17, la marca de la bestia, donde nadie podrá comprar ni vender, que les he explicado a ustedes que es un sistema económico donde el dinero físico en el mundo va a desaparecer, porque según la profecía bíblica es la única forma como el anticristo pueda gobernar el mundo. Tendrán el dominio, control de la humanidad. Sabrán quiénes somos, qué compramos, qué vendemos, cuáles son nuestros gustos. Estamos en esos tiempos. Yo personalmente creo, aunque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora,
creo de todo mi corazón que realmente los tiempos del Señor están cerca. Si Pablo lo decía hace 2000 años a la iglesia de Tesalónica que el Señor estaba cerca, hoy 2000 años después está mucho más cerca de lo que tú y yo esperamos. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? ¿Cómo tenemos que vivir en el mundo? Como si no fuera a venir el Señor, bebiendo, gozándonos. Ahorita viene diciembre, entonces nos vamos de parranda y volvemos de pronto para en febrero. Ay, pues como el Señor no ha venido, el Señor es compasivo. No, debemos vivir cada día como si fuera el último día, reconciliados con Dios, a cuentas con Dios. Porque yo le hago una pregunta que le hago a muchas personas: ¿tú estás seguro de que si el Señor viniera hoy mismo, o de que tú y yo muriéramos hoy, estaríamos delante de la presencia del Señor? Uy, pastor, me la pone como difícil, porque es que ahí sí no sé. Debemos tener esa certeza en nuestro corazón, vivir cada día realmente para Dios. Así que, mis amados, yo espero que este mensaje, que es un mensaje histórico, un mensaje bíblico, como le digo, en un solo mensaje no podemos tener claridad de la magnitud de todo este conflicto, pero los versículos que estudiamos nos dan cuenta realmente del posible origen del conflicto que hay allí en Medio Oriente. Así que le pido a usted que se ponga sobre sus pies. Vamos a culminar en oración de agradecimiento a nuestro Dios por esta mañana. Padre precioso,